las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual previsto en la ley 16.713 del 3 de septiembre del año 1995, se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional. Te está diciendo con cierta expresión elíptica, yo te diría que de muy baja calidad, incluso en la elipsis, que los erradica, les quita los derechos con ese efecto retroactivo a la fecha del 3 de septiembre de 1995, les quita el derecho de propiedad a aquellos que ya desarrollaron, ya generaron el derecho de propiedad de la capitalización de sus ahorros de acuerdo al sistema individual de la capitalización de ahorros, de acuerdo al pilar individual de la capitalización de ahorros que te generó una cuenta personal con una base de ahorros capitalizados que integran tu patrimonio personal y que además son materia heredable. Y ese patrimonio personal, esa propiedad privada, podés seguir invirtiéndola en fondos de inversión, de acuerdo al sistema de capitalización de ahorros, ya por fuera del sistema previsional, del sistema de la seguridad social, porque ya hay gente que ya cerró su ciclo activo, ya culminó su etapa de trabajador activo y ya está en condición de pasivo y tienen sus cuentas personales integradas a la propiedad privada, a su patrimonio. Incluso está integrado eso a la masa patrimonial heredable. Y pueden seguir invirtiendo incluso, porque eso es propiedad privada. Ese acumulado de propiedad privada, digamos, ese colectivo de propiedades privadas, valga la paradoja, es lo que está formando el capital, está generando capital de inversión. Todo el tiempo se está generando capital de inversión que a su vez genera fuentes de trabajo. Esas fuentes de trabajo también caerían y caerían todos los derechos generados de trabajo, los derechos laborales, los contratos de trabajo, los derechos adquiridos de esos trabajadores con las empresas que son producto de la inversión que nace de la formación de los capitales sobre el pilar individual del ahorro capitalizable. Y te dice este mamarracho jurídico y este atentado contra la nación, las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual previsto en la ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995 se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo, a la fecha de afiliación. ¿Te das cuenta? Le dan efecto retroactivo a la derogación de todos tus derechos adquiridos bajo el régimen anterior. ¿Para qué? Para obligarte por constitución a que pases al sistema jubilatorio de solidaridad intergeneracional, es decir, al sistema de reparto. Y ese dinero, dicen, lo van a robar. Más adelante dice eso. ¿Ah? Todo esto tiene carácter retroactivo, nunca se vio esto en el Uruguay. Es inusitado esto. Es, por donde lo mires, es antijurídico, es inconstitucional, es ilegal, es directamente un atentado contra la Constitución y contra el orden jurídico uruguayo. Por lo tanto, es un atentado de lesa nación. Más adelante dice fideicomiso. Encomiéndase al Banco de Previsión Social, BPS, en carácter de fideicomitente, a celebrar un contrato de fideicomiso de administración, el que se constituirá con la totalidad de los fondos acumulados en el pilar de ahorro individual creado por la ley 16.713. Acá ratifica el efecto retroactivo planteando la confiscación de todo el patrimonio, de toda la propiedad privada, de todos los ahorros capitalizados, de acuerdo a esa ley 16.713, porque lo retrotrae a la fecha de promulgación de esa ley que empezó a generar derechos, derechos de propiedad, empezó a generar derechos de capitalización de ahorros. Retrotrae este fideicomiso hacia el 3 de septiembre de 1995. Por eso dice, en carácter de fideicomitente,
encomiéndase al Banco de Previsión Social, BPS, a celebrar un contrato de fideicomiso de administración, el que se constituirá con la totalidad de los fondos acumulados en el pilar de ahorro individual creado por la ley 16.713. La ley reglamentará la presente disposición, que una ley reglamentará la disposición de ese contrato de fideicomiso que va precisamente a qué? A obtener todos los fondos capitalizables, todos los ahorros, toda la propiedad privada, esos 24.000 millones de dólares, van a pasar a ese fideicomiso con el BPS como el fideicomitente, como el administrador de ese dinero confiscado. Todo esto quieren meter en la Constitución. Todo esto se quiere establecer en la Constitución. Y finalmente dice este proyecto, la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras de fondos de ahorro previsional. ¿Te das cuenta? Es impresionante. A los que están bajo el régimen de esta ley del año 1995, a los que están bajo el régimen de esta nueva ley, que recién empiezan a aportar, se les va a quitar todos los derechos generados de los ahorros individuales capitalizables y ya capitalizados, y a las empresas inversoras y a las empresas financieras AFAPs que llevan adelante esta tarea profesional de invertir estos dineros y de generar fondos de inversión, bueno, se les va a quitar retroactivamente todos los derechos generados por la ley del año 1995 a la fecha y los van a pasar al sistema del pilar de reparto. Se termina hacia atrás con efecto retroactivo, quitan todos los derechos generados por el sistema del pilar individual de la capitalización de los ahorros y le dan entonces un efecto ultra retroactivo a lo que podría ser esta promulgación del artículo 67 en la Constitución de la República, violando la propiedad privada, violando todo lo que tiene que ver con la estabilidad jurídica vinculada a la propiedad privada generada, a los derechos financieros generados, a los derechos financieros generados también por las empresas, a la propiedad privada que se desarrolló y se generó a modo de industrias, a modo de empresas, a modo de inversión en fondos, en bonos del tesoro, en bonos de deuda pública. Todas esas cuentas personales que son bienes patrimoniales ahora, que son propiedad privada de 1.600.000 ahorristas, caerían, si este plebiscito es aprobado, caerían bajo ese efecto retroactivo, pasándolos a todos al régimen del pilar del reparto, del pilar solidario intergeneracional. Es decir, establecen el monopolio del BPS, establecen el monopolio estatal del régimen del reparto, del régimen jubilatorio del reparto, violando propiedad privada, violando derechos adquiridos, violando, es decir, derechos generados, violando el libre emprendimiento, no indemniza el lucro cesante y a su vez todo ese dinero que es propiedad privada, que está generado desde el ámbito privado, por constitución pretende el PCNT se confisque, es decir, se robe y se lo traslade al BPS como el órgano administrador de ese dinero robado. Es todo un disparate, es un acto criminal, es un atentado contra los derechos financieros, los derechos económicos, los derechos patrimoniales, la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica y la Constitución de la República. Y a su vez me pregunto, al no ser competencia del cuerpo electoral legislar en materia de seguridad social, también estamos hablando de una especie de acto administrativo impropio, porque esto no tiene valor de plebiscito, dado que el contenido no es plebiscitable. El contenido jurídico, la materia jurídica que plantea el PCNT no es plebiscitable.
porque directamente comporta un atentado contra nuestra nación. Es una agresión a nuestro orden jurídico. Es una agresión directa, es un disparo nuclear directo al orden jurídico y a la estabilidad que el orden jurídico uruguayo requiere. Y por ende, descalifica a Uruguay a nivel internacional, echa por tierra todo nuestro gran tesoro, que es la estabilidad jurídica financiera, la estabilidad jurídica en materia de derechos de propiedad, el derecho de propiedad como un derecho inviolable, la estabilidad jurídica en materia de emprendimientos particulares, de lícitas actividades industriales, comerciales, educativas, deportivas, científicas, de investigación. Es decir, está violando principios claramente constitucionales. Evidentemente comporta una actitud delictiva tipificada por la Constitución en el 330 y a su vez también coordinable con el artículo 239 de la Constitución de la República. Y hay otro capítulo aparte, que sería muy largo ahora, que es la falta de legitimidad electoral que tienen los proponentes de esta recolección de firmas y de este contenido plebiscitario, y me refiero a los integrantes del PICNT en calidad de funcionarios públicos, porque están violando groseramente los principios de laicidad y funcionalidad del funcionario público, como lo son los artículos 58 y 59 de la Constitución. Claro que esto, si sale aprobado, desde el punto de vista político, me salgo del aspecto institucional, jurídico, jurídico financiero y jurídico constitucional, salgo de este terror, de este aquelarre armado, eh, parece para dar un gran producto del terror y de la brujería en este mes del Halloween. Salgo de eso ahora para decirte que desde el punto de vista político, esto le daría singular centralidad al PICNT, porque plantea un antecedente brutal de que en este país cualquier propuesta del PICNT, no importa el contenido, se viabiliza y el sistema institucional, el sistema político, en este caso Corte Electoral, Presidente de la República, senadores, diputados, Suprema Corte de Justicia, son permeables a cualquier propuesta sin importar el contenido, sin importar la peligrosidad de un contenido para ir directamente a la Constitución y legislar por Constitución, estropeando a nuestra Carta Magna, le daría centralidad política, singular centralidad política, al PCNT como una organización sindical evidentemente ideológica marxista, porque es la organización sindical del Partido Comunista, dejando en segundo plano al resto de las instituciones de nuestro Estado. Deja en un segundo plano al resto de las instituciones porque esto daría el precedente de que cualquier contenido de cualquier naturaleza y calibre lo puede plantear el PCNT o cualquier organización civil amparada por el PCNT que va a tener andamiento porque es inmune cualquier planteo respecto a que no tiene ninguna contención, ninguna inhibición, sino que tiene vía libre para seguir adelante y si se les antoja estropear el orden jurídico uruguayo, la Constitución, porque el sistema político como un todo en Uruguay no le plantea ninguna dificultad, ninguna inhibición. No hay un celo institucional, no hay un cobijo institucional en materia jurisdiccional, como en este caso es la Corte Electoral, que les diga, no, señores, esto no se puede hacer. No, porque esto directamente, si ustedes hacen esto, se van a meter en un brete porque están configurando, de acuerdo a un montón de características y de signos de este plebiscito, están configurando un crimen, un delito, que es el delito de lesa nación. Ustedes leyeron el artículo 330 de la Constitución, ustedes leyeron el artículo 239 de la Constitución, y por esta otra cantidad de artículos, ustedes, en verdad, lo que están haciendo es un atentado de lesa nación. Entonces no pueden plebiscitar este contenido jurídico. Ahí está la materia jurídica, el contenido, no solo la forma, el contenido. Y nadie reparó en el contenido.
Y cuando digo nadie, es Corte Electoral. Es el único órgano electoral jurisdiccional que tiene competencia, que tiene poder, que tiene el poder de administrar la justicia electoral, pero también tiene potestades perdón, el presidente de la República. Y también puede incidir y puede emitir una señal importante la Suprema Corte de Justicia. Y ninguno de los poderes del Estado dijo nada. No estableció ningún óbice, ningún impedimento, no reparó en el atentado de lesa nación. Eso es lo que está sucediendo en Uruguay. La seguimos mañana para seguir preguntando precisamente en dónde estamos. Chau.